días, good morning. Buenos días. Wow, qué alegría estar aquí, amén. Se siente un poquito más solito, no sé por qué, parece que hubo el rapto del verano. Bueno, okay. Muy bien, qué alegría estar aquí para alabar y adorar a nuestro gran Rey y también para leer su palabra y no solamente leerla, pero ponerlo por obra, amén. Claro que sí, claro, siempre decimos es más fácil hablarlo, decirlo que hacerlo. Y eso, bueno, así es, no hay diferencia con esta predicación también. Hermanos, siempre recuerden que el pastor tiene que lidiar con la predicación primeramente. O sea, que no es que yo esté aquí tirando escopetazos y todo ese asunto y no lo siento, ¿no? Primero tengo que sentirlo yo. Y ya como dice Carmen, ya me dio buen repaso. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 9, y hoy vamos a leer un pasaje del 38 al 50. Entonces, Marcos 9, 38 al 50, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra del Señor y por supuestísimo no al que lo lee. Marcos 9, 38 al 50, dice la palabra así. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, versículo 50, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. Y hoy sí, Señor, sí, definitivamente, va a ser bien saladita, va a ser bien picante. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes, ayudándonos a ver qué es lo que tú requieres de tu pueblo. Que seamos sal y que no se haga de nuestras vidas insípidas, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que tú nos vas a hablar. Ayúdanos a escuchar atentamente a tu voz, no a mi voz, no, a tu voz, lo que dice tu palabra, y que en realidad nos ayude a quitar lo que no necesitamos en nuestras vidas y poner lo que sí necesitamos, y es más y más de ti. Gracias, Señor.
en tu precioso nombre, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Y bueno, el domingo pasado vimos al Señor Jesús confrontando a los discípulos acerca de la continua obsesión acerca de quién era el mayor entre ellos. Hombres que bajo circunstancias normales no estarían considerados para ningún puesto de liderazgo, ni dentro del pueblo de Israel, ni mucho menos en el Imperio Romano. Y estos hombres reflejan exactamente el corazón de todos los hombres y las mujeres. No importa en qué nivel socioeconómico que una persona se encuentra. Al hombre natural, el orgullo nos puede llegar a dominar a todos, ¿cierto? No importa si somos el presidente del BBVA, anuncio no pagado, tampoco soy cliente, pero lo que voy es, no importa si estás en un estatus social alta en cuanto a la sociedad o si estás por debajo del nivel de pobreza, que estamos casi todos. Pero bueno, y entonces lo interesante es, el orgullo nos mata, literalmente. Déjame quitar esto porque si no se van a confundir y van a pensar que soy mormón, que tengo la chapita ahí. No, no lo soy. ¿Okay? Entonces, pero vemos que a menos que entreguemos todo nuestro orgullo y tomemos en serio las palabras de Juan el Inmersor, dice, es necesario que Él, hablando de Jesús, que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan fue exaltado por Jehová Dios por haber cumplido con la misión que le había dado. Y lo vemos en varias ocasiones cuando Jesús habla bien de Juan el Bautista, ¿cierto? Y entonces, porque él sí cumplió lo que el Señor le había dicho que hiciera. Y repasemos aquel encuentro entre Jesús y sus discípulos. En Mateo 18, mantengan algo en Marcos 9, pero en Mateo 18, o sea, el libro anterior, Mateo 18, vamos a leer los versículos 1 al 5. Porque así nos daremos cuenta exactamente qué fue lo que ocurrió. Y claro, de otra perspectiva, de la perspectiva de Mateo, no de la que encontramos en el libro de Marcos, pero el de Mateo 18, 1 al 5, que habla acerca de ese momento cuando los discípulos están hablando de quién es el mayor que el otro, ¿verdad? Todo lo que tenían que decir era quién es el más viejo, y entonces ahí se resuelve todo. Pero bueno, Mateo 18, y claro, el más viejo de todos era ¿quién? Jesús mismo, porque Él existió aún antes. Entonces, vemos aquí Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús. Pero, ahí vamos, el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille, fíjense bien, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dudo que el Señor Jesús haya cogido un niño revoltoso y que no le hacía caso a los padres. Me imagino que buscó al niño que se portaba, entre comillas, lo mejorcito de todos, me imagino, pienso yo, quiero pensarlo así. Pero lo interesante es que ahí lo tiene en medio de ellos. Y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Se acuerdan cuando eran niños?
No, yo sé que ya algunos ya están en la regresión. Mercedes dice que yo nunca salí, siempre he sido. Entonces, pero lo interesante, en otras palabras, debemos reconocer que Jehová es Dios y no nosotros. Así, con la misma inocencia de un niño, debemos creer. Cuando uno era niño, no era difícil creer en ciertas cosas, ¿cierto? Hasta que, claro, la persona no cumpliría con su palabra. Y ahí es donde empieza ese problema. Pero el Señor Jesús, ¿cuándo nos ha fallado? Nunca. Entonces sí podemos creer en Él y creerle a Él. Entonces, así, con esa misma inocencia de niño, debemos creer en y creerle a Jesús. Primeramente como nuestro Salvador y luego como nuestro Señor. O sea, seguirlo a Él en todo tiempo. Y dejar a un lado o dejar atrás todas nuestras ideas e ínfulas de superioridad sobre otros. ¿O nunca hemos tenido eso? Bueno. Y aceptar que somos pecadores. Ya no me gusta este mensaje. Porque yo oigo otros mensajes que dicen que soy lindo, aunque soy más feo que un cuadro de Picasso, pero bueno, pero que soy lindo y que merezco tener mi mejor vida ahora y que todos somos bonitos y lindos. No, todos somos pecadores. Y merecemos el infierno. Pero ¿sabes qué? Jesús lo pagó todo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que tenemos esperanza. Como decía mi viejo a cada rato, hay esperanza para Marlon. Y con esto en mente, Juan trató de cambiar el enfoque de la conversación en Marcos 9. Volvamos a Marcos 9 y vamos a ver a Juan, que ya el Señor ya les había dado un pequeño repasito en cuanto a quién era el mayor dentro del reino de los cielos. Y claro, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta o no nos cae bien, cambiamos el tema, ¿verdad? O decimos, vale, venga, me voy. ¿Verdad? Claro, cuando uno recién llega a España y cuando empiezan con eso, con vale, venga, entonces tú sigues caminando hacia ellos, no, venga, vete. O sea, que ya terminamos. Ok, pero en Marcos 9, 38 al 40, ¿qué es lo que leemos? Leemos en el 38, Juan, y claro, estamos hablando de Juan, el discípulo amado, el que luego escribiría el Evangelio de Juan, el que luego escribiría las 3 cartas de Juan, el que escribiría Apocalipsis. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. O sea, ya cambió el tema. No te enfoques en nosotros, ya te voy a decir de este. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Él no era del Shaddai. Él era de Betel. O era de cualquier otra congregación. Me da igual. Pero lo interesante es que dice, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y a mí me resulta interesante que personas fuera del círculo de los discípulos de Jesús estuviesen haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y parece que Jehová Dios les estaba escuchando a estas personas, y no solamente escuchando, pero contestando tal petición. ¿Estamos entendiendo? Que la obra no era de ellos, la obra no era de los discípulos, la obra es ¿de quién? De Dios. Entonces,
¿Cuál fue la respuesta del maestro a este asunto? Vamos a mirar el versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Se lo prohibimos. Bueno, ve y dile que no, que siga haciéndolo, básicamente. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque si él, o sea, claro, honestamente vino delante del Señor y pidió que el Señor sanara a X o Y persona en el nombre de Jesús, o en el nombre de Yeshua, entonces, ¿qué iba a pasar? Que claro, esa persona se iba a sanar, pero luego esta persona, la que oró e intercedió, no puede venir después y decir que Jesús no es el Mesías. No puede. Porque ya estaría yendo en contra de lo que acaba de hacer y decir y reconocer. Y dice el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, ¿qué dice? Por nosotros es. Y ya muchos del pueblo de Israel estaban depositando su confianza en la realidad que Jesús era lo que él proclamaba ser. El Mesías, el ungido de Dios. Y alrededor de aquellos días encontramos a Jesús enviando a unos 70 creyentes. Ahora, dejen algo ahí en Marcos 9, porque volveremos ahí, por supuesto, pero ahora vamos a ir hacia adelante a Lucas 10, el libro consiguiente. Lucas 10. Y vamos a pasar bastante tiempo aquí en Lucas 10. Lucas 10, 1 y 2 comienza, y claro, ya el Señor había enviado a los 12, pero ahora Él va a enviar a los 70. ¿De dónde sacó los 70? No nos dice. Claro, sabemos que lo estaban siguiendo, pero no nos da detalles de quiénes eran. O sea, que no era, ese era el tío Pepo, doña Gumercinda. No nos dice. No nos dice. Pero aquí Lucas 10, 1 y 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también, ¿a qué? A otros 70. O sea que ya no son los 12. ¿Sería este que habló Juan? ¿Sería este uno de los 70? No lo sé. Pero vemos aquí, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es importante eso de dos en dos. ¿Por qué? Porque uno puede estar hablando y el otro orando, intercediendo por lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, no es bueno salir solo. No es bueno. Porque así uno tiene ese apoyo del hermano. Y cuando salía el ejército de Israel a batallar durante los días de David y otros reyes, siempre se protegían de dos en dos. ¿Sabes cómo? Que ellos habían hecho este estilo de batalla donde dos iban, o sea, a espaldas, y así se guardaban las espaldas el uno al otro y así luchaban de esa manera. Esa era básicamente la táctica de guerra de aquellos días. Entonces podemos ver esto aquí. Versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos pidiendo al Señor que aumente y que salgan los obreros? ¿O estamos orando, Señor, que salga el pastor? No, tenemos que estar orando los unos por los otros y que cada vez más, que los que vayan conociendo al Señor, que vayan siguiendo y sirviéndolo. O eres del estilo así como Moisés,
Señor, heme aquí, envía a Aarón, ¿verdad? Que Aarón hable con el faraón, ¿verdad? Entonces, eso no es así. Entonces, así como había enviado a los 12, les dijo que no se llevaran nada extra para el camino y que se quedaran en las casas donde fueran recibidos, así como le pasó a los 12. Ahora vamos a bajar a los versículos 8 y 9. Y sigue hablando el maestro en versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, ¿qué es lo que dice? Comed lo que os pongan delante. Alex, si te ponen queso, con mucha alegría y gozo, con ese queso. Claro, ojo, una cosa es que si te cae fatal, ya ese es otro asunto, pero le puedes decir. Pero, porque en muchos casos te lo van a estar dando de lo que no tienen. Y de todo corazón. Entonces, versículo 9. Dice ahí, mira, esto es a los 70. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Estos no son los 12, estos son los 70. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ¿notaron que Jesús les había dado la misma autoridad a estos 70 que le había dado a los apóstoles? También les dio la autoridad de que si en aquella ciudad no fuesen recibidos, podrían decirles, versículo 11, vamos a bajar, versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, que no hay otro, no esperen otro. Este es. Jesús es el Mesías. Y si lo rechazan, esto es lo que les va a pasar. O sea que no era de juego estas palabras del Señor Jesús, para nada. Jesús siguió hablando acerca de lo que les esperaba a los pueblos que habían experimentado los milagros de Jesús alrededor del mar de Galilea. Y aún así, como pueblos, estoy hablando de pueblos, no creyeron en él como el Mesías. Sí habían individuos y familias, pero como el pueblo entero, o sea, que salió el alcalde o algo así, no. Y vemos, vamos a bajar ahí al versículo 13 de Lucas 10. Y ahí dice, ¡ay de ti, corazón! No. ¡Ay de ti, Corazín! Corazín era uno de esos pueblos alrededor del mar de Galilea. Dice ahí, ¡ay de ti, Betsaida! Otro pueblo, que si en Tiro y en Sidón, dos pueblos que no eran del pueblo de Israel, que eran gentiles, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. O sea que así como, no sé si se acuerdan de Jonás, el que no le hizo caso a la palabra de Dios, que fue y llegó a Nínive ya después de hacer submarinismo en el Mediterráneo. Lo interesante es que cuando llega a Nínive y les dice que en 40 días este pueblo será destruido, ellos, ¿qué hicieron? Ayunaron, se arrepintieron, se vistieron de cilicio y ceniza, ¿verdad? Hasta los burros. O sea que ahora si tú llamas burro a alguien, imagínense, el burro de esos días estaba en mejor condición que los burros de hoy. Okay. Entonces, lo interesante es que reconocieron, y si hubiese pasado lo que Jesús hizo en todos esos pueblos alrededor de Galilea, si lo hubiese hecho en otros pueblos, ellos se hubiesen arrepentido. Y estos no. Y estos tenían acceso a la palabra de Dios. Y estos otros pueblos no.
Entonces, el versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Entonces, si tú ya has experimentado de alguna forma el amor del Señor, o has escuchado su palabra, o has recibido alguna ayuda o alguna forma y lo rechazas, esto es lo que te espera. Vemos el 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, hasta el Seol en realidad. Y las personas individuales sí serían salvadas. Eso es, si creyeron. Pero los pueblos en sí, no. Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y esto es vigente hoy. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros, ¿qué? Desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quién fue el que envió a Dios Hijo? Dios Padre. Piénsenlo bien. Y esto, lo que está en la palabra, sigue vigente, hermanos y amigos. Lo bueno de este capítulo 10 de Lucas, que nos habla acerca de Jesús enviando a estos 70 creyentes. Luego vemos los resultados y los reportes de estos 70 cuando regresaron. Vamos a leer Lucas 10, 17 al 20. Y a mí me fascina esta parte, porque ellos vienen todos animados. Versículo 17, volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo. Con gozo, ¿verdad? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vienen con gozo. Amén. Y yo estoy muy contento de que vengan con gozo. No hay ninguna duda. Pero como a todos nos pasaría, pienso yo, estos creyentes estaban más impresionados con el poder que estaban experimentando. ¿Estamos entendiendo? Muchos van a todas estas congregaciones grandes porque ahí experimentan el poder, entre comillas, y eso es lo que los motiva y qué sé yo. Lo interesante es que no hay nada más poderoso que una vida siendo cambiada. Y ellos estaban impresionados con el poder. ¡El poder! ¿Verdad? Y el detalle es que si Jesús no les hubiera llamado y escogido para cumplir con aquella misión, vuelvo y repito, serían como uno más del montón, ¿cierto? Y ese es el detalle. Empieza ese orgullo de nuevo a surgir. Y Jesús se los hace ver, versículo 18, y les dijo, imagínate, esto es Jesús, mira lo que le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, me da igual lo que ustedes vieron. Es más, yo lo eché de ahí. Jesús les hace ver a los 70, así al estilo del libro de Job. Porque se acuerdan cuando el Señor empieza a hablar con Job. ¿Y dónde estabas tú cuando yo tal? O sea, desde el capítulo 38 en adelante, cuando el Señor ya está hablando, cuando yo estaba haciendo los cielos y cuando yo estaba haciendo la tierra y cuando yo hacía el Leviatán y bueno, un montón de cosas. Y claro, ¿qué puede decir Job?
Y así se quedaron estos. Jesús les hace ver a los 70, así al estilo de Job, que Él es el Todopoderoso. Lucas 10:19 es un versículo bien curioso, pero importante. Mira lo que dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces eso significa que el próximo domingo vamos a tener un culto aquí, donde traeremos unas cobras y otras cosas, y unos escorpiones. Se lo daremos al pastor, que lo pique y qué sé yo, a ver qué pasa. No, eso no es lo que se refiere. Ya se estaban asustando, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el pastor haría eso? Que cuando veo a alguien con bata blanca, que no es carnicero, bueno, sí es un carnicero, pero de otra forma, viene con una jeringuilla, yo voy corriendo al otro, ¿tú crees que no? Entonces, vemos aquí, el Señor Jesús no les está ordenando que salgan y que sean mordidos a propósito por las serpientes o ser picados por los escorpiones. Y déjame decirles, hermanos, que hay algunas congregaciones excesivamente antibíblicas alrededor del mundo que predican y practican tales barbaridades y rara vez sobreviven los mordidos, que lo sepan. Y yo lo he visto. Hay varias de esas congregaciones en los Estados Unidos. Yo no he estado dentro, solamente he visto una película de alguien que sí estuvo ahí. Y mencionan de que los que fueron mordidos murieron. O sea, o esa misma noche o al día siguiente. Pero vemos aquí que Jesús se estaba refiriendo a ciertos momentos que Él haría milagros, como en el caso del apóstol Pablo. Siendo naufragados en la isla de Malta, Pablo estaba recogiendo leña para hacer una fogata. Les leeré lo que pasa en Hechos 28, 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, que ya de Guatemala a Guatepeor. Pero vemos y sabemos que todos ellos eran paganos, los que habían visto esto de Pablo. Y no conocían a Jehová Dios de la Biblia. Y vemos claramente que Pablo no estaba buscando ser mordido para impresionar a los malteses. Esta víbora saltó de la leña y le mordió. Y el Señor lo protegió. Y dice, cuando Pablo narra su testimonio en distintos libros y cartas que él escribe, habla de que había sido mordido en 2 ocasiones. No nos habla de la segunda, pero por lo menos en esa, sí. Y vemos que sobrevivió. Las 2. Entonces, ahora volviendo al discurso de Jesús a los 70, que estaban maravillados por el poder que tenían sobre los demonios, Jesús les vuelve a enfocar en lo que es lo más importante. Y esto es lo que debemos enfocar nosotros también. Lucas 10:20. Lucas 10:20 dice lo siguiente: pero no os regocijéis, o sea, no estén alegres de que los espíritus se os sujetan, sino ¿qué cosa? Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Y claro, eso se encuentra, si no saben de qué libros estamos hablando, no estamos hablando de los libros de Hacienda, estamos hablando de los libros que están en los cielos, y eso se encuentra en Apocalipsis 20, no lo vamos a buscar ahora, pero en Apocalipsis 20 habla acerca de que en el juicio del gran trono blanco, ahí estará el Señor con todos los libros abiertos, más otro libro que era el libro de la vida del Cordero. ¿Okay? ¿Quién es el Cordero? Jesús. Entonces eso significa cada persona que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Entonces vemos que más de la mitad, pienso yo, de las personas que claman y proclaman ser profetas y milagreros, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos han salido por ahí predicando cuantas herejías y pasajes bíblicos tomados fuera del contexto en las que estaban escritas, y ellos perecerán. Lamentablemente llevarán muchos con ellos también. Y estos son los que reclamarán al Señor en aquel día: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no saben dónde está eso es en Mateo 7, 21 al 23, pero no tienen que buscarlo en este momento. Pero vemos que Jesús nos da los requisitos para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Lo dijo ahí mismo: hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué más necesitamos? Hacer la voluntad del Padre Celestial. O sea, que lo que me venga bien, eso lo hago, porque me siento bien haciéndolo. No, no es así. Vamos a Marcos 9. Marcos 9. Y vamos a repetir el versículo 40 y le añadiré el 41. Marcos 9:40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, dice el Señor. Y puede ser que el Señor está obrando en su corazón y en su vida, pero todavía no lo ha desechado todo, pero está en el proceso de rendirle su vida al Salvador Yeshua. Y vemos el 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, posiblemente todavía no sea salvo todavía, pero es como dicen por ahí, pero es simpatizante. O sea, o te dice: yo antes era uno de esos, o como si tuviese una enfermedad. Pero bueno, pero dice, aun cuando desean contribuir, pero no están del todo convencidos, pero se están acercando al camino. Estas personas posiblemente necesitan ver un poco más del amor de Dios y de su palabra siendo vivida entre ellos. Que nosotros seamos la palabra del Señor para ellos, que vivamos conforme a lo que dice la palabra, y ellos lo pueden ver. ¿O no? Ellos en realidad necesitan ver nuestra obediencia al Señor. Y cuando ellos han visto en las noticias, o le ha sucedido a algún familiar, o lo han vivido en carne propia, lo que ocurre en el versículo 42, es cuando el nombre de Cristo es embarrado. ¿Qué dice el versículo 42? Vamos a leerlo todos juntos.
Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Gracias, pastor. Eso es que esto está hablando porque Jesús tenía ahí en medio de él un niño en ese momento cuando él está hablando de estas cosas. Pero también puede significar también a nuevos creyentes o personas que son bebitos en la fe o algo así. Todo esto. Pero es por esta razón. Aquí, este versículo 42. Si no lo saben, yo lo he predicado en otras ocasiones, posiblemente hace unos años atrás. Pero es por esta razón que yo no tolero ninguna clase de abuso, y en el caso de los menores de edad de esta congregación, les advierto a los abusadores que serán entregados a las autoridades civiles para ser enjuiciados y recibir el castigo de este país, porque yo no voy a esconderlo. Ahora, ¿de qué abuso estoy hablando? Ya sea en la promoción y la venta de drogas, aquí en esta congregación que hace algunos años ocurrió, o estaba en proceso de ocurrir. Abuso sexual, y estoy hablando de todos los sentidos. En inglés se llama grooming, no sé cómo traducirlo, no sé si, pero es cuando hay un mayor o que le está enviando WhatsApps o algo a menores y lo está preparando para que después lo pueda usar y abusar. No sé cómo se llama eso. Pero en inglés hay un término que se llama grooming, que lo está adobando, ¿me entiendes? Y preparando para que después, o sea, venga naturalmente. Pero es que lo ha estado engañando todo este tiempo. Yo espero que no esté pasando aquí. Pero si es así, cuidado. También la pornografía, de todas las clases, y en especial la infantil. También el acoso de mayores a menores. También el abuso físico. Estoy hablando de abuso. No estoy hablando de disciplina. Estoy hablando de abuso. También abuso psicológico, etc. Yo no estoy hablando de la disciplina en el hogar. Yo estoy hablando de cuando la disciplina sale de los parámetros bíblicos que se los voy a compartir ahora. Pablo lo explica en Efesios 6, 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No estamos hablando de una yo no sé. Pero dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, y vosotros padres, y aquí viene el detalle, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo no estoy hablando de que se enojan o que se sienten mal después de que han sido disciplinados. Una cosa es disciplina. La otra cosa es que vas de la mano y ya están sangrando. Eso ya es otro asunto. No. Dice ahí, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo es que el Señor nos disciplina a nosotros? ¿Bárbaramente? ¿Abusivamente? Yo creo, por lo menos yo no lo he experimentado de esa manera. Pero sí, o sea, no estoy diciendo que a uno no le duela, por supuesto. Como cuando mi hermano era más revoltoso que yo. Vamos a ponerlo así. Yo era más de la lengua, mi hermano más de acción.
Entonces, si era más de acción, entonces mi papá le pasaba 3 correazos, pero donde el Señor le puso un poquito más, bueno, a mí no, pero le puso un poquito más de carnita para que no... Y entonces le daba 3 correazos y le daba un abrazo a mi hermano después y le decía, tú sabes que te lo hago porque te amo, chico. Y mi hermanito decía, no me ames tanto, papi. Entonces, lo mío era el jabón. Entonces, pero vemos aquí, ¿no? Y en ningún momento lo hizo cuando estaba enojado. Muy importante. Y no lo hizo en público. Lo hizo en privado. Siempre en el baño de los viejos. Ahí. Pero nunca enojado. Nunca lo hizo mientras que estaba acalorado. O sea, uno sabía cuando estaba acalorado y ya sabía que más tarde vendría lo de uno. Pero a lo que voy es eso, o sea, que no es que sea de esa manera. Ahora bien, no estoy diciendo con esto que cuando el niño o el joven no quiere venir al servicio, que estás abusando de ellos. O sea, es que el profesor me dijo que yo no tengo que ir a la iglesia porque eso ya es abuso infantil. No, no es abuso infantil. Por favor. Todo lo contrario. Dice Deuteronomio 6, 4 al 7, oye Israel. Claro, está hablando, si la iglesia está injertada al olivo bueno, al buen olivo, entonces esto también es para todos nosotros. Oye Israel, oye el Shaddai, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo? Con todo. Con todo. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus suegros. ¿Qué dice? Wow, ¿cómo lo dicen calladitamente? ¿A quiénes? A tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces? Más de una. Porque dice repetir. Usualmente repetir es más de una vez. ¿Cierto? Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? Sí, yo estoy dispuesto a vivir para Cristo. Sí. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Quiénes son los reyes dentro de la casa? Bueno, lamentablemente los reyes hoy día son los niños. Son los que regañan a los padres. Por favor. Los padres son los adultos. Son los que tienen que guiar a los niños. No maltratar, yo no dije maltratar, pero guiar. Para que te vaya bien y seas de qué, bueno, perdón, claro, eso es como decía mi suegra a sus hijos. Yo te traje al mundo y te puedo sacar también. Ok, entonces, dice ahí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y donde andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿en qué momento del día? Muy bien, siempre. Siempre, claro que sí. Ahora, como padres debemos hablar acerca del Señor, pero no solamente bla, bla, bla. Debemos demostrar su amor con nuestras vidas para con nuestros hijos. Dios es amor, pero también es justo. Y Él es santo. Y nosotros tenemos, eso requiere que nosotros también nos pongamos en cintura, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso. Les dije que hoy iba a ser saladito el asunto. Ahora el detalle es que si les cuesta el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo,
Jesús nos da el resultado si seguimos entregados al pecado. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan literalmente, pero miren lo que dice Marcos 9, versículos 43 en adelante. El 43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Cómo? Córtala. Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando está hablando del gusano de ellos no muere, está hablando de que sus cuerpos no van a desmerecer ni nada. O sea, porque van a tener cuerpos glorificados y estarán en el infierno. Y eso será repetido, repetido, repetido por toda la eternidad. Entonces, lo interesante es que una persona que antes de Cristo en su vida era un cliente, estoy adelantándome, que fue el de la mano, ¿verdad? Y el fuego nunca se apaga. Esto es para aquellos que hurtan o pelean o abusan. ¿Estamos entendiendo? ¿O necesito entrar en más detalle? Ok. Para aquellos que saben que no deben ir a los bares o centros nocturnos o a cualquier lugar donde no están cumpliendo con la voluntad de Dios, Jesús les dice ahí en versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea que una persona que antes de Cristo en su vida era un cliente a los centros nocturnos, y esto pasó de verdad, había perdido su trabajo. Y nos llamó a Mercedes y a mí con la buena noticia de que había conseguido un trabajo de limpieza. ¿Saben dónde? En uno de esos centros nocturnos. No voy a decir exactamente qué tipo de centro era. A lo que le aconsejamos que no sería una buena decisión aceptar tal puesto. Y gloria a Dios, porque escuchó nuestro consejo y no aceptó el trabajo y siguió buscando y el Señor le proveyó otro trabajo. Pero imagínense, si antes estaba esclavizado a esos lugares y después, ¡ay, gloria a Dios! Tengo un trabajo trabajando en uno de ellos. Bueno. Ahora, para algunos, si lo de la mano o lo del pie no nos concierne, yo no tengo ningún problema con hurtar, no es que diga, yo no tengo ningún problema en llevarme las cosas. No, sino todo lo contrario, que ese no es, o sea, no me siento atraído a hacer las rebajas de los 5 dedos. Pero la tercera de seguro nos hará caer. Leemos los versículos 47 y 48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En otras palabras, la codicia de cualquiera clase, estamos hablando de cualquiera clase, entra mayormente ¿por dónde? Por los ojos. Por los ojos. Entonces, quiero compartirles que Jesús en otra ocasión también habló acerca de esto, pero refiriéndose al adulterio, y esto está en las bienaventuranzas. Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanas, también esto les llega a ustedes en algunos casos o en todos los casos. Nos pasa a ambos. Más a los hombres que son más dados a lo de los ojos y el atractivo físico.
Gracias a Dios que las doñas no tienen tanto ese problema, porque si no, ninguno de nosotros feos estaríamos casados. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se entiende eso un poco mejor? Sí, el que le sigue. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ojo, no quiero hablar de esto porque está un poco fuera de lugar, pero aquí en este contexto específicamente, según la gran mayoría de los comentaristas hebreos, todo esto del ojo y de la mano, esto se trata de la masturbación, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, con ninguna de estas escenas, sea el de cortar la mano, cortar el pie o sacar el ojo, no es lo que Jesús está recomendando que hagamos. Claro que no. Y un comentarista bíblico lo resumió muy bien. Dice, la mutilación no servirá al propósito. Puede que prevenga el acto externo, pero no extinguirá el deseo. ¿Estamos entendiendo? Tranquilos, que ya estamos a punto de terminar, gloria a Dios, ¿verdad? Jehová Dios lo dijo desde la caída del hombre. Y eso es en Génesis 6, 5, dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿De dónde viene todo eso? Del corazón. Entonces sí podría ser, sí podríamos cambiarlo de ¡ay de ti, corazinga! ¡Ay de ti, corazón! Sí. Y por esta razón Dios mismo, en forma de su Hijo unigénito, vino para librarnos de aquella esclavitud de la muerte y del pecado. Jesús vino a morir en nuestro lugar para pagar nuestra deuda que tenemos con Él. Y luego, como se había profetizado en el Antiguo Testamento y también por Él mismo, resucitó de entre los muertos al tercer día. Y ahora todos que hemos creído en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nos permite tener el libre albedrío de decidir seguirlo a Él o no. Es ahí cuando decidimos cada día si lo vamos a seguir o no. Porque antes éramos esclavos del pecado. Nuestra decisión siempre era hacia el pecado. Pero ahora, ¿cómo voy a vivir mi vida este día? Y al día siguiente, y al día siguiente. Si decidimos seguirle a Él cada día, Él nos promete, ahí en Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, buena es la sal. Porque ¿qué hace la sal? Persevera, o sea, no, preserva, bueno, también persevera, pero preserva. También da buen sabor. Amén. Entonces, es bueno. Tenemos que vivir cada día por Él y para Él. Al leer su palabra, conversar con Él por medio de la oración y obedecerle. Seremos pura sal. Sigamos leyendo, versículo 50. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y esto ocurre cuando nos volvemos flojos en leer su palabra y en tener una relación personal con Él por medio de la oración. Pero Él nos recuerda que tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros.
para que no nos volvamos inservibles para su reino y hacer su voluntad. Tened sal en vosotros mismos y tened, ¿qué? Paz. ¿Quiénes? Los unos con los otros. Yo sé que a muchos yo posiblemente les caigo pesado, pero gloria a Dios por esta sal, que podamos tener paz los unos con los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si estamos más pendientes en satisfacer nuestros deseos carnales, estamos yendo en una muy mala dirección que nos puede dejar muertos espiritualmente. Es tiempo que nos arrepintamos de nuestra rebeldía, porque eso es lo que es, y reconocer que necesitamos a nuestro Salvador. Siempre. Para así demostrar y ser sal y luz dentro de nuestro propio hogar y también a los que nos rodean. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu palabra, porque más clara no puede ser. Si no lo entendemos es porque nosotros nos estamos haciendo los ciegos. Y no debe ser así. Te pido, Señor, que nos perdones, que me perdones a mí, Señor. Las veces cuando era mejor, o que me cortara la mano, o que me cortara el pie, o que me sacara el ojo, Señor. Pero todavía el problema lo seguía teniendo en el corazón. Señor, que seas tú entrando y extirpando, Señor, todo aquello que no debe estar ahí, para poder ser buenos hijos tuyos, Señor, para ser luz y sal, primero en nuestros hogares, y también en nuestros trabajos y donde quiera que vayamos, Señor. Gracias por tu amor, y gracias por tu gran salvación. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos de YouTube. Y si no nos vemos la semana que viene es porque vino el rapto, porque se acerca muy pronto. Dios les bendiga.